siempre y cuando no afecten la seguridad o aislamiento de todos los delincuentes subversivos detenidos. También consigna la página 14 y 17/18 F, policías y servicios penitenciarios provinciales. 2. Servicios penitenciarios provinciales. El personal y las instalaciones penitenciarias provinciales a colocar bajo control operacional a la autoridad militar serán exclusivamente aquellos donde existan delincuentes subversivos detenidos. Es el caso, bueno, de lo que vimos nosotros, la Unidad Penal 3 de San Nicolás, que dependía del Servicio Penitenciario Provincial de la Provincia de Buenos Aires, y también, obviamente, la Brigada de Investigaciones de San Nicolás y la Comisaría Primera, que dependían de la Jefatura de Policía y de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Todos ellos quedaban bajo control operacional de las jefaturas militares. Por su parte, la ley 21.217, en su artículo primero, dice: a partir de las 13 horas del 24 de marzo del corriente año, el personal de las fuerzas de seguridad, de las fuerzas policiales y penitenciarias nacionales y provinciales quedarán sometidos a jurisdicción militar respecto a las infracciones delictivas y o disciplinarias que pudieran incurrir durante o en ocasión del cumplimiento de las misiones que se les imponga el comando militar respectivo. Artículo segundo, comuníquese. Es una ley sancionada el 24 del 3 del 76 y publicado el 24 también del 3 del 76. Es en virtud de lo expuesto que, a la luz de lo dicho y sostenido, queda totalmente claro que todas las operaciones realizadas por las fuerzas policiales, Policía Federal, Policía de la Provincia de Buenos Aires, o hechos concretados en el interior del Servicio Penitenciario de la Provincia de Buenos Aires realizadas en el marco de los hechos ventilados en la presente causa, lo fueron bajo comando del Área Militar 132 de su plana mayor, integrada por la Jefatura de Personal, Inteligencia, Operaciones y Logística. Es decir, que los imputados Bossier, Piccione y Landa eran responsables de ello. De igual manera, la subunidad de inteligencia segregada de la unidad de origen y asignada al Área Militar 132, ello es la sección San Nicolás del Destacamento de Inteligencia 101, tuvo un rol fundamental en la articulación con la información colectada con los miembros de los cuerpos de informaciones de Policía Federal, asignados a la delegación local de esa fuerza, con la delegación San Nicolás de la DIPBA, Dirección General de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, y con el propio Servicio Penitenciario de la Provincia de Buenos Aires, a los fines dispuestos en el punto cuarto, ya citado, de la Directiva General del Comando General del Ejército 404 del 75. Me voy a referir ahora a continuación a la responsabilidad de Antonio Federico Bossier por la violación sexual de la que fue víctima Linda Elena Farías. Al momento de recibirse la declaración indagatoria a Bossier, se le atribuyeron los tormentos y abuso sexual de los que resultó víctima Linda Elena Farías. Por resolución del 26 de abril del año 2016, el juez federal número 2 de San Nicolás sostuvo en el punto 4 que los elementos hasta aquí reseñados coadyuvan al suscripto a no eximir de responsabilidad en los hechos investigados en autos al imputado Antonio Federico Bossier. No obstante ello, más adelante, al disponer su procesamiento, calificó los hechos padecidos por Linda Elena Farías en privación ilegítima de libertad, torturas y falsedad ideológica, y dictó falta de mérito en orden al abuso sexual que sufrió Farías sin dar fundamentación alguna. Ello motivó que al momento de requerir elevación a juicio se le hiciera en relación a los hechos relativos a Linda Farías, y en cuanto al imputado Antonio Federico Bossier, refiere en orden a la calificación legal por la cual fuera procesado. Sin embargo, entendemos que, habiendo sido imputado Bossier al momento de prestar declaración indagatoria por el abuso sexual a la nombrada, nada obsta a que se modifique la calificación legal del hecho. Así lo entendió en un caso similar el Tribunal Oral Federal número 2 de Rosario, al fallar recientemente en los autos Ibarra, Ramón, Telmo, Alcides y otros, expediente FRO 43-00130-2004/TO1. Así se accedió al pedido del Ministerio Público Fiscal de que se hiciera conocer al imputado José Rubén Lofiego la intención de acusarlo por violación sexual en relación a un hecho que había sido elevado a juicio como tormentos, modificando la calificación legal, aunque el tribunal lo consideró como una ampliación de la imputación. Al decir, el tribunal tuvo en cuenta que de las constancias del proceso surge que el hecho en el cual se sustenta la ampliación de la calificación jurídica por la que se lo acusa a Lofiego se mantuvo inalterado hasta la audiencia de juicio, por lo que no existe ninguna prohibición al respecto, ya que el fiscal de juicio o la parte querellante pueden apartarse fundadamente de la calificación jurídica elegida en el requerimiento de elevación a juicio. Incluso también el tribunal, aceptando el principio iura novit curia, tendría facultades en tal sentido. Lo relevante, entonces, dijo en aquella oportunidad el TOF 2,
es que la parte acusadora en este juicio no se apartó de los hechos traídos a debate, sino que les otorgó una significación jurídica distinta a la del procesamiento, pero no se introduce ningún elemento fáctico distinto al contenido en el suceso que se le atribuyó al coimputado Lofiego a lo largo de todo el proceso. En este caso, Bossier pudo desde un comienzo defenderse en orden a los hechos padecidos por Linda Elena Farías sin perjuicio de que sean considerados tormentos o abuso sexual. Para el caso que el tribunal no comparta el criterio sostenido, solicitamos en forma subsidiaria que se califiquen los hechos en cuestión en el delito de tormentos agravados por ser la víctima una perseguida política, conforme la normativa que se mencionó en el punto pertinente. A continuación me voy a referir a la responsabilidad de Omar Andrada por los hechos en que se los acusa en tanto jefe de la sección San Nicolás del Destacamento de Inteligencia 101. Como surge de su propio legajo, entre diciembre de 1975 y diciembre de 1977, el encartado con el grado de mayor se desempeñó como jefe de dicha sección. Hemos afirmado que la sección en cuestión constituye una subunidad independiente segregada de su destacamento de origen y asignada como subunidad de inteligencia al Área Militar 132. Dicha sección integraba la Guarnición Militar San Nicolás. Ello surge de los libros históricos del Batallón de Ingenieros de Combate 101 ya citados y dependía de su jefe y a su vez jefe del Área Militar 132, Teniente Coronel Manuel Fernando Saint-Amand. Lo expuesto surge claramente del reglamento RB 200-5, Servicio de Guarnición, conforme lo dispone el artículo 1005 y subsiguientes del citado reglamento. Ello así, dado que resultaba ser el oficial jefe del cuerpo de comando de mayor jerarquía de la guarnición. Una guarnición militar es el conjunto de tropas que, perteneciente por lo menos a dos organismos distintos y de cualquier naturaleza, comandos, unidades o institutos, etc., se alojen con carácter permanente o semipermanente en una misma localidad y o sus zonas adyacentes, dice el punto 1001 del reglamento. Dentro de la finalidad de la guarnición militar se encuentra el orientar, coordinar y fiscalizar las actividades de las tropas y el desempeño y comportamiento del personal militar fuera de los cuarteles e instalaciones, artículo 1002, inciso primero. A su vez, la sección San Nicolás del Destacamento de Inteligencia 101, o sección adelantada, como se la denomina en los libros históricos del Batallón de Ingenieros de Combate 101 de San Nicolás, guardaba dos tipos de relaciones o canales. Un primer canal llamado técnico, con la jefatura del destacamento de origen, es decir, el Destacamento de Inteligencia 101 con sede en La Plata, y por su intermedio con la jefatura 2 de Inteligencia del Estado Mayor General del Ejército con sede en el edificio Libertador en Buenos Aires, ello por vía del Batallón de Inteligencia 601, que era la unidad de inteligencia perteneciente al Estado Mayor General del Ejército. Pero a su vez mantenía una segunda dependencia funcional, llamada Canal de Comando u Orgánico, a través del jefe de inteligencia de la Plana Mayor S2 de la zona geográfica respectiva, ello es el área militar 132 de la subzona 13 de la zona de defensa 1. Lo expuesto surge claramente del reglamento RC 16-1, inteligencia táctica, del RC 16-0-2, inteligencia de combate de la unidad, del RC 1603, inteligencia de orden de batalla, del RC 1605, la unidad de inteligencia, del RC 9-1, operaciones contra elementos subversivos, ya mencionado, del RC 9-51, instrucción de lucha contra elementos subversivos, del RC 10-51, instrucciones para operaciones de seguridad, y del plan del ejército contribuyente al plan de seguridad nacional. Mediante esas relaciones se planificaban, coordinaban y ejecutaban todas las operaciones. Es decir, como se lo ha afirmado previamente, hubo una división de tareas a los efectos del cumplimiento de la porción del plan ilegal de represión y exterminio correspondiente a los hechos de Autos. Esta división de tareas necesariamente implicaba una adecuada planificación y coordinación de las actividades de que cada uno de los intervinientes debía desarrollar dentro de ese plan. Como ya se lo ha manifestado, del legajo del entonces capitán del ejército, actualmente coronel retirado Luis Américo Muñoz, quien se desempeñara entre diciembre del 75 y diciembre del 77 como segundo jefe, y entre esa fecha y diciembre del 79 como jefe de la sección San Nicolás del Destacamento de Inteligencia 101, surge una misiva de reclamo por la calificación que se le había asignado de falta de aptitud para el ascenso del grado de teniente coronel a coronel, en el que se puede leer 3.
Posteriormente al curso de la Escuela Superior de Guerra, fui destinado a la sección de Inteligencia 101 San Nicolás, elemento a crearse y que demandó con el jefe al que acompañaba de todo nuestro esfuerzo dedicado a la inteligencia, en el marco de una jurisdicción tan extensa, desde Campana a Villa Constitución, como compleja porque comprendía el cordón industrial más importante del país en aquellas circunstancias. A ello debía agregarse las exigencias propias de una lucha contra la subversión que había adquirido para aquel entonces una magnitud importante y cuyo desenvolvimiento afectaba significativamente la vida económica, social y política del país. El jefe al que acompañó Muñoz no era otro que el aquí imputado Omar Andrada. De la lectura antedicha puede verse la importancia que la subunidad dirigida por este tenía en la zona de actuación del área militar 132, cuya guarnición integraba, ello a los fines de la llamada lucha contra la subversión. De los reglamentos referidos y analizados a lo largo del presente alegato, surge la interacción existente entre los elementos de inteligencia de la subunidad con aquellos que componían el área, los S2, Bosí en los años 1975-76, y Ricardes, ya fallecido, en los años 1977 y 78, y con los demás elementos radicados en su zona geográfica. Eso es la Delegación San Nicolás, de la Dirección General de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, la Policía Federal Argentina y la Prefectura Naval Argentina, y también la coordinación a través de ella con la Jefatura de Operaciones, el S3, de personal S1, y logística S4, es decir, el propio Bossier, Pichón y Landa. Dice el coronel Roger Trinquier, en la obra de teoría militar en que se basó la doctrina de la guerra contrarrevolucionaria. Con un buen servicio de inteligencia se puede detener la infiltración de los elementos que son indispensables para el enemigo para completar su obra de conquista de nuestro territorio. Y, de paso, podemos descubrir quiénes son las personas que ya utiliza el adversario en la preparación del terreno que requiere para que sus planes triunfen sin oposición. En realidad, dice, el asunto no es difícil. La información, desde luego, es algo que resulta papel mojado, especialmente en tiempo de crisis, si no se explota rápidamente. En consecuencia, sostiene, debemos crear un cuerpo de inteligencia de acción inmediata capaz de sacar provecho de la información que se reciba en el menor tiempo posible. Algunos agentes, después de haber demostrado capacidad como elementos eficientes para conseguir buena información, pueden ser preparados después para trabajar en el servicio de acción. En este nuevo empeño podrán ser más útiles a la causa siguiendo los pasos a personas debidamente señaladas del bando contrario y en ocasiones hasta produciendo el arresto de los mismos. Pero nuestro mejor agente nos será proporcionado por el propio enemigo si sabemos hacer las cosas. Nunca debemos olvidar en el curso de un interrogatorio que la persona que sufre la interrogación puede volverse hacia nuestro bando y ofrecernos numerosos informes de interés si sabemos tratarle. Después de denunciar las actividades de nuestros oponentes y de ofrecernos el nombre y el lugar donde se esconden sus jefes, no tendrán otro remedio que seguir de nuestro lado, porque si no lo hacen, corren el riesgo de pelearse con los dos bandos. Un buen organizado servicio de inteligencia, en resumen, nos proporcionará el material informativo necesario para saber rápidamente cómo, cuándo y dónde espera dar el golpe nuestros adversarios. Trinquier Roger, La Guerra Moderna, editorial Río Platense, páginas 37 y 38, traducido por el capitán Luis Pérez Roldán. Eso está en la primera parte, Preparación de la Guerra, capítulo 6, Defensa del Territorio, Servicio de Inteligencias, página 50/53. Los ofrecimientos hechos a Tomás Juan Zuelgaray, a Carlos Boteros, entre muchos otros, de pasarse a las filas de la dictadura, ofrecimientos desechados por estos con duras consecuencias para sus personas, dan una muestra de hasta qué punto se cumplía en la ejecución del plan criminal con las enseñanzas de los militares franceses. Así, del ya citado documento correspondiente a la mesa DS, carpetas varios, legajo 9158, informe de la columna 17 de la banda de delincuentes subversivos montoneros, a la cual me remito en honor a la brevedad, surge claramente cómo todo lo ya manifestado, escrito tanto en manuales doctrinarios nacionales y extranjeros y reglamentos del propio ejército argentino y sus directivas, era retroalimentado por el aparato de inteligencia que en el área militar 132 dirigía el entonces mayor Andrada, jefe de la sección San Nicolás del destacamento de inteligencia 101, en coordinación
con el entonces mayor Bossier, que era el oficial de inteligencia del área militar 132, y con la Dirección General de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Las caídas en cadena, los interrogatorios bajo tormentos de los cuales se obtenía información para identificar a otros blancos, perfectamente descritos en los reglamentos y manuales, se ven verificados en esta verdadera obra maestra del terror y documentación de cómo operó el terrorismo de Estado en el área militar 132. Y lo que es peor y mucho más aberrante, señores jueces, el conocimiento cabal que tenían los órganos de inteligencia y el mismo Andrada, como una de sus cúspides en la zona, de que existían personas detenidas, D, muertas, M, prófugos, P, y desaparecidos, D. Es decir, los desaparecidos no eran ni muertos ni prófugos, eran desaparecidos. Y ellos sabían que los había matado y que habían desaparecido sus cuerpos. También cabe destacar que de dicho documento, como también de los informes glosados en los autos La Gruta, a los cuales he hecho referencia, incorporados por lectura a este debate, ya mencionados, surge la realización de determinadas acciones operativas por miembros de la sección San Nicolás del Destacamento de Inteligencia 101, ello tanto en los procedimientos concretados sobre los meses de abril y mayo del año 1977 en el desbaratamiento de la columna 17 Paraná de la OPM Montoneros, como también en el de la Regional Norte-Norte o Riberas del Paraná del PRTR, todo bajo coordinación y comando del área militar 132, e integrando fuerzas conjuntas con Policía Federal, Comando Radioeléctrico, Brigada de Investigaciones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y Batallón de Ingenieros de Combate 101 de San Nicolás. No resultó un dato menor al momento de verificar la interacción entre la sección San Nicolás del Destacamento de Inteligencia 101 con inteligencia y operaciones del área militar 132 y la dependencia que ésta tenía de la jefatura y de la plana mayor de la misma, lo depuesto en este debate oral y público por la víctima Tomás Juan Suelgaray y la incorporación por lectura de las declaraciones de los doctores Horacio Pío Lupi y del doctor Jorge Guillermo Lima. Al respecto de tenerse en cuenta que Andrada interrogó dentro de las instalaciones del Batallón de Ingenieros de Combate 101, sede del área militar 132, a personas que habían sido secuestradas de sus domicilios particulares, no se encontraban sometidos a la justicia, estaban privados ilegítimamente de su libertad, incomunicados del mundo exterior y con su suerte asignada a la jefatura del área militar 132, a cuya disposición hemos probado se encontraban. A este respecto, la participación personal de Andrada en la continuidad de la privación legítima y en los tormentos calificados de los que resultan damnificadas las víctimas se encuentra acreditada conforme se lo ha consignado en el acápite correspondiente. En tal sentido, fue el órgano de inteligencia a cargo de Andrada el que realizó la calificación de oponente de las víctimas de autos, operándose en consecuencia con las detenciones y posteriores interrogatorios y tormentos de las mismas, y en 4 supuestos de los aquí juzgados sus asesinatos y desapariciones de sus cuerpos. Los organismos de inteligencia resultaron un eslabón primario en la llamada lucha contra la subversión. La aptitud de que se dotó a los integrantes de dichos organismos determinó que los mismos tomaran a su cargo la implementación de las órdenes dadas por los comandos de las Fuerzas Armadas en la zona geográfica en que les tocó actuar y determinar quiénes resultaban las personas individuales que integraban el concepto de oponente dentro de las clasificaciones predeterminadas por el Plan del Ejército contribuyente al Plan de Seguridad Nacional, secreto, Buenos Aires, de febrero de 1976, y actuar sobre ellas conforme el anexo denominado detención de personas. Del anexo 2 del referido Plan del Ejército surgen elementos contundentes. Así se define como oponente o enemigo, bajo el título Resumen de la situación enemiga, A. Determinación del oponente. A. Todas organización o elemento integrado en ellas existentes en el país o que puedan surgir del proceso que de cualquier forma se opongan a la toma del poder y o obstaculicen el normal desenvolvimiento del gobierno militar a establecer. En el punto B, caracterización del oponente. Composición, se los clasificaba como activos y potenciales. Los primeros resultaban ser los que a esa fecha se oponían a la toma del poder por parte de las Fuerzas Armadas y los que pudieran obstaculizar el desenvolvimiento del futuro gobierno militar. Los segundos eran los que en el futuro pudieran tener dicha postura. A su vez, los oponentes activos con distintos tipos de prioridades eran clasificados en organizaciones políticos militares, organizaciones políticas y colaterales, organizaciones gremiales, organizaciones estudiantiles, organizaciones religiosas. El grado de prioridad 1 lo daba el carácter de elementos de mayor incidencia negativa en la estabilización y o solución del problema social,
destacándose particularmente sus dirigentes que deberían ser objeto especial de interés por los equipos especiales afectados a detención de personas. Las organizaciones de prioridad 2 eran las que probablemente se manifestaran parcialmente contra el nuevo gobierno y como consecuencia lógica del cambio. Los responsables de tal accionar debían ser encuadrados dentro de las previsiones del anexo detención de personas también. Finalmente, como oponente potencial se incluía a personas vinculadas, decía, a las que se las definía como las relacionadas al quehacer nacional, provincial o municipal, o a alguna de las organizaciones señaladas con responsabilidad imputable al caos por el que decían atravesaba la nación, como toda otra que pretendía entorpecer o hasta afectar el proceso de recuperación del país. A tales elementos, decía el anexo del plan, se los debería encuadrar conforme a las previsiones establecidas en el documento de detención de personas. Bien, voy a continuar ahora con la responsabilidad de los hechos que le fueron imputados a Oscar Alberto Rodríguez. Rodríguez era oficial inspector de la Policía de la Provincia de Buenos Aires a la fecha de los hechos que se le atribuyen. Actuaba como tal con destino en la comisaría de Pergamino bajo las órdenes del comisario Aldo Ambrosio Di Coca. Sin perjuicio de ello y por imperio de la normativa que ya fue citada, y esa fuerza policial estaba a los fines de la llamada lucha contra la subversión bajo jurisdicción y mando militar, y concretamente en los hechos bajo el control operacional del área militar 132 con sede en San Nicolás. Es claro, indiscutido y ya constituye cosa juzgada conforme los hechos que fueron juzgados en la causa conocida como Sainaman II, cuya sentencia está firme, que Norberto Gil fue secuestrado en San Nicolás el 24 de noviembre de 1977 y luego de sufrir 15 días de privación ilegítima de su libertad bajo tormentos, lo hicieron aparecer en la ciudad de Pergamino el 9 de diciembre de ese año, en las condiciones que se describieron en el acta de Fojas 5 de la causa 17.464. Rodríguez actuó en esa oportunidad convalidando la falsa versión de la aparición de Gil, quien era un destacado abogado del que entonces era el Departamento Judicial del Norte de la provincia de Buenos Aires, hoy es el Departamento Judicial de San Nicolás, junto a otros funcionarios policiales que también rubricaron el acta. Lo hizo seguramente cumpliendo directivas del comisario de Coca y a su vez transmitidas por la jefatura del área militar 132, y esto permitió la continuidad de la privación ilegítima de la libertad en un pseudo proceso judicial amañado con pruebas falsas en el que Gil terminó finalmente siendo absuelto libremente de culpa y cargo por parte de la Sala B de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, integrada en aquel momento por los jueces Boteri y Capón Fidas. Bajo su accionar, el del oficial inspector Cita y del comisario de Coca, entonces se cumplió un tramo de la privación ilegítima de la libertad de Gil hasta que fue entregado a las autoridades de la Delegación San Nicolás de la Policía Federal Argentina. Para establecer en forma adecuada el marco en el que se debe evaluar su conducta, deben tenerse presentes distintas circunstancias que hablan del contexto tanto personal como de la época. De acuerdo a su legajo personal, comenzó a cumplir funciones en la jurisdicción de Pergamino en el año 71, tanto en la comisaría como en distintos destacamentos, es decir, que a la fecha de los hechos que se le imputan tenía un conocimiento acabado de cómo funcionaban las cosas en la jurisdicción. Es un hecho público y notorio que las fuerzas de seguridad, como ya dijimos, incluida también la Policía de la Provincia de Buenos Aires, comandada en ese momento por Camps, estaba bajo el control operacional de las Fuerzas Armadas, como ya lo reseñamos, y que participaba en la lucha contra la subversión, es decir, que la policía en la que trabajaba Rodríguez era parte de ese mecanismo que describimos de la represión ilegal de la dictadura militar. Conforme se conoció en los distintos tramos de los juicios conocidos como Sainaman en forma genérica, en los que se ventilaron hechos cometidos en la jurisdicción del Juzgado Federal de San Nicolás, se acreditó la utilización de ese mecanismo que fue utilizado en este caso para dar apariencia de legalidad a la privación de la libertad de Norberto Gil.
Tales fueron los casos, como ejemplo, de las comisarías de Junín, Colón y Varadero, en los casos de José María Budassi, Pablo Martínez, el arquitecto Jorge Ocariz y Eduardo Lita. Además, ya fueron objeto de juzgamiento hechos relativos a la llamada lucha contra la subversión en esa jurisdicción, en los que tuvo participación también la policía de la provincia de Buenos Aires, tales los casos del matrimonio Lanciloto-Santillán en la misma ciudad de Pergamino en el año 1976. En ese marco resulta poco creíble que un oficial con un rango de cierta importancia en el marco de una comisaría del interior provincial desconociera cuál era la verdadera historia acerca de cómo llegó hasta allí una persona supuestamente detenida. Rodríguez, por su rol también, contó con el libro de guardia para poder constatar estas circunstancias. Allí, en el marco de esas funciones, todo el personal fue partícipe, además de lo relativo al acta fraguada, en la registración del horario de ingreso de Gil a la dependencia, que refleja llamativamente, en forma disímil al acta, que la misma se produjo a las 8 de la mañana de ese día y no en el horario que indica el acta, que indicaba a las 4, lo que ya de por sí implica una falsedad documental que arroja dudas acerca del modo en que sucedieron los hechos. No es sino en el marco de ese contexto que Rodríguez firmó el acta en cuestión. Allí se daba cuenta que un abogado de San Nicolás, como dijimos, fue encontrado casualmente por el propio jefe de la dependencia justo en el momento en que se encontraba en la intersección de dos rutas. Pero lo más llamativo, decíamos, es que esto sucedió a las 4 de la madrugada y que lo que podríamos llamar este excéntrico abogado se tomó el trabajo de llevar algunos panfletos con consignas políticas hasta Pergamino, solo para destruirlo, como se vio y se verá en algunas de las declaraciones del personal policial prestadas dentro del sumario prevencional. La cuestión es clara. Rodríguez no sospechó nada porque no hacía falta que sospechara. La situación daba cuenta por sí misma de lo que estaba sucediendo. La sospecha puede aparecer cuando uno no conoce cabalmente algo, como acaecieron realmente los hechos, y solo en ese caso es posible sospechar, pero no es el caso, porque Rodríguez conocía cuál era la verdad de lo que había sucedido, sabía que Gil había sido secuestrado por quienes en rigor eran sus jefes, y que el rol que ellos debían cumplir en esa maquinaria represiva era en este caso el que cumplieron, el de fraguar una detención inexistente por un delito no cometido. La versión por Rodríguez, además, es inverosímil. Estamos hablando, no nos olvidemos, de la policía bonaerense de la dictadura, comandada, como dijimos, también por Camps, que ya tenía antecedentes de manipular personas secuestradas por los que la comandaban. Y también pensemos que si después de 30 años de democracia también la bonaerense aún actualmente es de cuidado, imaginemos de qué era capaz en aquel entonces con jefes como Camps y Verplatzen. Dijo Rodríguez en su declaración indagatoria que se había criado en la ciudad de San Nicolás y que había sido compañero de la escuela secundaria de uno de los hermanos Lima, refiriéndose a los doctores Hugo Pascual y Jorge Guillermo Lima. Pues bien, da la casualidad que Norberto Gil era, como dijimos, abogado y socio de los hermanos Lima. Este estudio, que había sido fundado por el ex vicepresidente de la Nación, doctor Vicente Solano Limas, era el principal estudio jurídico del norte bonaerense. El doctor Norberto Gil era una persona de una familia conocida y tradicional de San Nicolás, que también cursó sus estudios en el Colegio Nacional. En aquella época regía en la provincia de Buenos Aires el Código Joffre y la instrucción de las causas penales se hacía enteramente en sede policial, incluso la indagatoria. El juez penal llevaba adelante solo el juicio plenario, que en el caso de los delitos resultado de muerte en las personas era juicio oral ante la Cámara en lo penal. Pues bien, a la fecha entonces de los hechos, Pergamino no tenía tribunales penales, no era cabecera del departamento judicial ni tenía colegio de abogados. El departamento judicial
era el de San Nicolás, donde estaban los juzgados penales, las cámaras de apelaciones y el colegio de abogados, extendiendo su jurisdicción hasta Zárate y Campana. Es así que prácticamente no había abogados en Pergamino que se dedicaran al derecho penal, por lo que eran los abogados penalistas de San Nicolás los que ejercían en ese partido bonaerense. Dicho todo esto, y como conclusión, es impensable entonces que Rodríguez, como oficial inspector de la comisaría de Pergamino, no conociera a Norberto Gil, integrante del mayor estudio de abogados del norte de la provincia de Buenos Aires, y que, como dijimos, y como reconoció el propio Rodríguez, él conocía al menos a 2 de sus integrantes. Voy a pasar ahora a las consideraciones de atribución de responsabilidad común a los 5 imputados. Las víctimas de los hechos ventilados en este juicio lo fueron respecto de aquellos diagramados desde la unidad militar y el área militar donde prestaban servicios Bossier, como S2 y S3, como ya hablamos, y Pichón y Landa como S1 y S4. Andrada como jefe de la subunidad de inteligencia independiente asignada al área, y Rodríguez como oficial de una comisaría de la Policía de la Provincia de Buenos Aires bajo comando operacional del área militar 132 en la lucha contra la subversión. Todas las víctimas de este expediente encuadraron por uno u otro motivo en el concepto de oponente, y en algunos casos los operativos fueron realizados con vehículos y personal del ejército, de la policía, bajo la conducción de la unidad donde prestaban servicio. Entonces nos preguntamos si puede afirmarse que los entonces capitanes Pichón y Landa o el mayor Bossier, en su carácter de integrantes de la plana mayor de la unidad militar que tenía bajo su responsabilidad la denominada Área Militar 132, con responsabilidades como oficiales S1, S2, S3 y S4, hayan sido ajenos a los delitos cometidos, o que haya sido ajeno a ellos también Andrada, como jefe de la sección San Nicolás del Destacamento de Inteligencia 101, que también integraba la guarnición militar comandada por Saint-Amand. Ese mismo interrogante cabe en relación a Rodríguez, puntualmente en relación al hecho en el que le cupo intervención con una participación directa. Si esto fuera afirmativo, cabría preguntarse quiénes fueron los encargados de recolectar la información y de transformarla en inteligencia, y de proveer los medios materiales y humanos para ejecutar los operativos programados. ¿Quién fue el encargado de procesar la documentación necesaria donde estaban establecidos los procedimientos a seguir contra las personas que resultaban víctimas en este juicio? ¿Y quiénes, si no, como ya dijimos, Bossier, Pichón, Landa y Andrada, asistieron a Saint-Amand para la concreción de estos procedimientos? Como ya venimos señalando y como lo dan cuenta de ello los numerosos reglamentos que dan pie a nuestros alegatos, no se está hablando acá de una organización indisciplinada, ni afecta al incumplimiento de estos reglamentos que hemos mencionado. Por el contrario, es una organización ejecutora del plan criminal, donde la disciplina y el apego a las órdenes y normativas son la regla y que no admiten excepción. Esto significa que el Ministerio Fiscal que representamos sostenga que un integrante de esa estructura se encontraba imposibilitado de dejar de cumplir el rol que le era asignado. Por el contrario, si alguno de ellos no hubiera estado consustanciado con las órdenes que recibía, en cumplimiento de directivas superiores que hubieran significado un desapego a estas órdenes, hubiera sido desplazado del rol que se le había asignado, y obviamente también quedaba la opción, ocurrida en muy pocas y contadas excepciones, de haber solicitado la baja del ejército o de las fuerzas policiales de seguridad. Los imputados, por su parte, no desconocían que todo cuanto hacía su función estaba, a la fecha de los hechos, direccionado al plan criminal que se había instaurado en la llamada lucha contra la subversión, pues no había a esa fecha hipótesis de conflicto más importante para el ejército que la que señalamos. Más claridad todavía da para poder dilucidar esto
los dichos referidos y a los cuales ya hicimos alusión del coronel retirado José Luis García. Sostener entonces que el accionar de los imputados no formó parte del plan sistemático implicaría entender que todos los hechos perpetrados en el área militar 132 obedecieron a la decisión y programación unilateral de los sucesivos jefes que actuaban aisladamente, lo que resulta absurdo porque, dado el contexto y la envergadura de cada uno de estos operativos desplegados en relación a los reglamentos reseñados, es claro que cada actividad obedecía a una minuciosa coordinación entre la plana mayor, como ya señalamos, el jefe de la plana mayor y el jefe de la unidad militar, y de esta con la subunidad de inteligencia. Salvo los supuestos específicos de autoría material, por los que acusaremos a Omar Andrada y a aquellos que involucran a Oscar Alberto Rodríguez, el resto de los imputados y el mismo Andrada en relación a las privaciones ilegítimas de la libertad y tormentos y homicidio del que resultaron víctimas Ricardo Bickler, Nélida Salinas y Estela Maldonado deben responder en relación a los delitos que se le enrostran en carácter de autores con intervención plural. En lo que tiene que ver con la intervención delictiva y el aparato organizado de poder como marco general de actuación, luego de haber establecido cuáles son los tipos penales implicados y de dónde deviene la responsabilidad que le cabe en los hechos en materia de juicio a los acusados, corresponde detenerse en la intervención delictiva como momento de imputación objetiva. En efecto, el marco de actuación se corresponde con la teoría del dominio de la organización, también conocida como de los aparatos organizados de poder, como vamos a explicar a continuación, pero no como un presupuesto de aplicación de la autoría inmediata, sino como una forma de intervención plural en el delito. En este sentido, la teoría del dominio de la organización fue, como sabemos, ideada en el 63 por Roxin, en un primer término en relación a la participación de Eichmann en el genocidio nacionalsocialista. Desde un primer momento la doctrina jurídico-penal se ocupó de ella, ganó gran notoriedad y fue adoptada luego por numerosos profesores, calificando años más tarde la participación criminal en varios procesos de macrocriminalidad. Ejemplo de esto es la aplicación de la teoría en la determinación de la autoría de los altos mandos de la última dictadura cívico-militar en la Argentina, en el abordaje de la causa 13 del 84, en primera instancia. El dominio de la organización significa entonces que los hombres de atrás tienen la potestad de emplear un número importante de personas que trabajan asociadas en función de la realización del resultado típico, de forma tal que en este caso de autoría inmediata el instrumento no sería el hombre de adelante, sino la misma organización. El dominio de la organización es concebido por Roxin como la cuarta forma de dominio de la voluntad, luego de los casos de coacción, error e inimputabilidad stricto sensu del hombre de adelante, y presupone actualmente 4 requisitos fundamentales para la imputación de los hombres de atrás. En primer término, el poder de mando. Implica que el autor mediato debió tener, dentro de la estructura, de la macroestructura, la facultad de dar órdenes, y la misma debió haber sido ejercida en función de la realización típica, lo que posibilita un sinnúmero de autores detrás de autores encadenados a partir de la ejecución y hasta la cúspide. Así será punible por complicidad aquel trabajador del campo de concentración que, no teniendo la facultad de dar órdenes, tampoco participó en la ejecución. El segundo requisito de la organización es la desvinculación del ordenamiento jurídico. Es decir, que el aparato debe funcionar por fuera del derecho, aunque puede no hacerlo en su totalidad, sino únicamente en razón de los tipos penales en cuestión, como es el caso del aparato estatal en relación al tipo penal de encubrimiento. El ejecutor, por su parte, sufriría un incentivo en su motivación, ya que las sanciones del sistema formal no correrían para él, quien incluso sería premiado por su acción. El tercer
requisito es la teoría, de la teoría, que es el pilar del pensamiento de Roxin y quizá el más fenomenológico de todos, es el de la fungibilidad de los ejecutores inmediatos. La realización de la conducta es asegurada para el hombre de atrás por el hecho de que el hombre de adelante es intercambiable, fungible. Si el sindicado para realizarla no lo hiciera, otro la va a llevar a cabo en su lugar. Esta explicación se corresponde con la denominada, así en la sentencia contra Fujimori, fungibilidad negativa. En este sentido, véase García Cabero, la autoridad mediata por dominio de la voluntad, en ambos Meini. Y en oposición a este fenómeno se encontraría la fungibilidad positiva, que consiste en la fungibilidad otorga, en sentido positivo, otorga al nivel estratégico superior la posibilidad de elegir para la comisión del hecho punible la mejor opción entre todos los ejecutores que tiene a disposición el aparato de poder. El cuarto presupuesto de la teoría es la considerablemente elevada disposición al hecho del ejecutor. Roxin explica este criterio afirmando que en la organización se presentan situaciones en las que, a pesar de no resultar excluidas la culpabilidad y la responsabilidad, sí pueden resultar disminuidas en función de las dificultades para motivarse en la norma penal, en razón de la promesa de impunidad, de la ofuscación ideológica, de las dudas que reviste la ilegalidad de la orden a cumplir y finalmente de la posibilidad de pérdida del puesto laboral o cargo, entre otros. De todo esto se sirve el hombre de atrás para actuar por medio del hombre de adelante, el que se encuentra de antemano resuelto al hecho. Este criterio, creado por el profesor Schroeder, fue incorporado por Roxin a su teoría como cuarto elemento en ocasión del libro Homenaje a aquel profesor. Es decir, que entonces esta predisposición al hecho hace que de alguna forma esté asegurada la ejecución de la orden que se transmite a través de toda la organización. En cuanto a la intervención delictiva como infracción de deber, además, la imputación que pueda hacerse a una persona por haber causado un daño en un círculo organizativo ajeno, existen también deberes positivos para la mejora de otras personas o para la realización de deberes estatales. Se trata de establecer un mundo en común con un beneficiario. Las instituciones estatales contribuirán con la normatividad de las expectativas y por ello deberán funcionar ordenadamente. Estos deberes y expectativas, en cuanto a deberes y expectativas de contenido positivo y específico, tienen como presupuesto necesariamente un autor que desempeñe un rol especial. Es decir, están referidos a los titulares de un estatus especial, un médico, un padre, un funcionario público. La decepción de esta expectativa, la infracción de esos deberes positivos, da lugar a los denominados delitos de infracción de deber especial. Estos deberes especiales no surgen del principio de neminem ladere, nadie herido. Aquí no se trata de lo que no debe ser hecho, sino de lo que en su lugar debe hacerse. En el supuesto de inobservancia de deberes negativos, se trata de una situación de empeoramiento producido por el autor. Si no existiera el autor, no le amenazaría daño alguno a la víctima. De forma opuesta, en los deberes positivos, el autor debe compensar además una situación propicia para la causación de daños existentes con independencia de su comportamiento. Aunque no existiese el autor, la víctima seguiría de igual manera, es decir, necesitada de ayuda. Roxin señala que en los delitos de infracción de deber especial se trata de sectores de la vida ya conformados jurídicamente, cuya capacidad de funcionamiento debe ser protegida. Jacobs, por su parte, expone la idea de que los estatus especiales están estructuralmente vinculados a contextos regulados y preformados, denominados instituciones. Estas están sustraídas de la disposición de la persona individual, se integran con estatus y roles de los que surgen la imposición de deberes especiales. Así ocurre en la relación paterno-filial y sus sustitutos,
en la confianza especial y en el caso de deberes genuinamente estatales. Además de ello, existen tipos penales formulados como delitos de infracción de deber general, que se convierten en delitos de infracción de deber especial cuando el interviniente es justamente un obligado especial. Así, la muerte de un hijo menor es un delito de infracción de deber especial para sus padres, pero por otra parte no resulta suficiente la existencia de deberes aislados para configurar este tipo de delitos, por lo que no todo delito especial configura un delito de infracción de deber especial. Por ser tal, ha de tratarse de deberes relacionados con una institución que determine el estatus de la persona, el que solo ha de alcanzarse cuando el deber sancionado jurídico-penalmente forma parte de las de relaciones institucionalmente aseguradas. Padre, madre, tutor, relación paterno-filial, la persona en quien se deposita la confianza, relación de confianza especial, el funcionario público, el testigo, el obligado al tributo, deberes estatales y colaboradores, en este caso de la Administración de Justicia y de la Hacienda Pública. En los delitos especiales, por su parte, los contornos de la tipicidad se construyen a partir de la descripción típica de los elementos personales del autor o de la acción, o bien de la forma en que un determinado bien jurídico puede ser lesionado. Por lo tanto, no deben equipararse los delitos de infracción de deber con los delitos especiales, porque ello evidencia una confusión de planos, pues mientras la dicotomía delitos comunes, delitos especiales se basa en condicionamientos formales establecidos por el legislador, la dicotomía delitos de infracción de deber general, delitos de infracción de deber especial, sí recoge una diferenciación material. Para que se advierta mejor la diferencia, en caso de delito especial, sería la apropiación indebida del artículo 173, inciso segundo del Código Penal, que solo puede ser consumada por el depositario, comisionista o administrador. Ello así porque ninguno de estos sujetos es un obligado especial en el sentido de la teoría de los delitos de infracción de deberes especiales. El hecho de que el depositario, comisionista o administrador tengan obligación de entregar o devolver o hacer un uso determinado de un bien mueble se basa en una relación jurídica en virtud de la cual se asume una calidad personal que desaparece por voluntad de cualquiera de las partes. Entre los delitos de infracción de deber especial se incluyen los delitos de funcionarios públicos que afectan a la institución de los deberes genuinamente estatales. Claro que no puede equipararse delitos como el cohecho o el peculado cometidos por el funcionario público a título singular con otros como los homicidios o las lesiones producidas en estructuras jerarquizadas del poder. En este último caso, no puede concebirse la autoría con un criterio puramente fenotípico, pensado para un derecho penal que acentuaba los delitos de lesión con autor único. Un derecho penal que identificaba la autoría con la propia ejecución típica, concebida en términos formal objetivos, en la que el autor, por su cercanía a la víctima, ha quebrado el tabú naturalista de tener las manos manchadas de sangre. Entonces, en este caso, se puede observar con claridad la crítica efectuada por Schroeder a la aplicación de la teoría del dominio del hecho en casos de macrocriminalidad. Mientras el dominio del hecho impone mayor responsabilidad, cuanto mayor sea la proximidad del autor con el resultado típico, naturalísticamente entendido, en casos de macrocriminalidad estatal, la mayor responsabilidad del mayor injusto se encuentra en las altas esferas de la organización, que son las que menos se comprometen con la realización del resultado típico. La competencia en estructuras jerarquizadas de poder se desplaza de los ejecutores a la dirección. Aparece la responsabilidad en función del rango y no en la medida de los movimientos de los dedos, de la inervación muscular, que sería fenotípico. En los delitos de infracción de deber general importa la cuantificación del aporte. En los delitos de infracción de deber especial, la jerarquía del obligado. En la infinidad de aportes delictivos en el marco del aparato organizado de poder, debe verse un encadenamiento hacia el resultado, un refuerzo solidario que hace que el delito sea obra de todos. Estamos así frente a una adhesión al plan criminal, ante un incremento de la chance del éxito del resultado delictivo. En este sentido, Jacobs
sostuvo en relación a la criminalidad del Estado durante el régimen del expresidente Fujimori en Perú, que en el caso de la elección de obligaciones positivas en los delitos de infracción de deber, valen otras reglas. Autor es aquí cada obligado especial que no adecua su estatus al bien del otro, y una elección de deber irreversible es ya el comienzo de la ejecución. Los delitos de infracción de deber no reconocen accesoriedad para los deberes. Sigue diciendo Jacobs, antes que lesionar a la víctima del delito de infracción de deber, lesiona a la institución separada de la víctima. Fujimori señala, lesionó a través de su accionar activo o omisivo una relación positiva. Solo eso ya lo vuelve autor de los delitos por él iniciados o meramente tolerados. En síntesis, y como se adelantó en el punto 1, en este caso no estudiamos conductas aisladas de personas comunes, las privaciones ilegítimas de la libertad, los tormentos, la violación, las falsedades ideológicas y los homicidios que sufrieron las víctimas fueron producto de un plan sistemático, estructurado y organizado por funcionarios públicos de alto mando, dirigidos a reprimir a los movimientos políticos, sociales, gremiales y religiosos. La estructura de poder actuante coincide con la descripción que vimos fundamental, realizada por Klaus Roxin, de los aparatos organizados de poder, más el perfeccionamiento de su teoría a partir de la sustitución de la fungibilidad por la elevada disposición al hecho. Bueno, en síntesis, en definitiva, acusamos a Antonio Federico Bossier como autor de 46 privaciones ilegítimas de la libertad calificadas, en los casos de Lionel Roberto Galarza, Linda Elena Farías, Luis Jauregui Lorda, Olga Llanos, Horacio Luis Romero, Rubén Mario Benítez, Víctor Hugo Gottman, Claudio Tomás Fernández, Alberto Granau, Omar Capra, Gustavo Gonzalo Montalvo, Alicia Furre Sánchez, Tomás Juan Solgaray, Mario Osvaldo de Imperio, Carlos Linló, Horacio Pío Lupi, Alfredo Gamarra, Alberto Kippen, Raúl Marcelo Beguelín, Mario Humberto Verandi, Pedro César Marchi, en los términos del artículo 144 bis, inciso primero, agravado por su último párrafo, artículos 142, inciso primero y quinto del Código Penal. Texto según ley 14.616. En los casos de Horacio Galarza, Ricardo Galarza, Benjamín Galarza, Luis Méndez, Ruperto Méndez y Eduardo Méndez, Jorge Guillermo Lima, Hugo Pascual Lima, José Edgardo de Imperio, Manuel Gil Morales y Pedro Pablo Chavebrol, en los términos del artículo 144 bis, inciso primero, agravado por su último párrafo, artículo 142, inciso primero del Código Penal, texto según ley 14.616. En los casos de Julio Merardo Ventos Álvarez, Juan Luján Mendaño, Omar Lali, Alejandro Jiménez, Carlos Alberto Sosa, Eduardo Corsunzi, Julio Pérez, Roberto Jiménez, Marta Estela Trepat y Alfredo Frisón, en los términos del artículo 144 bis, agravado por su último párrafo, artículos 142, inciso primero y quinto del Código Penal, texto según ley 21.338, y en los casos de Enriqueta de Olinda Pérez, Eugenio Canals, Rosa María Pérez y Carlos Enrique Otero, en los términos del artículo 144 bis, agravado por su último párrafo, artículo 142, inciso primero del Código Penal, texto según ley 21.338. 37 casos de tormentos agravados, en los términos del segundo párrafo del artículo 144 ter del Código Penal, texto según ley 14.716, de los que resultaron víctimas Lionel Roberto Galarza, Luis Jauregui Lorda, Olga Llanos, Horacio Luis Romero, Rubén Mario Benítez, María del Carmen Riera, Víctor Hugo Gottman, Claudio Tomás Fernández, Alberto Granau, Julio Merardo Ventos Álvarez, Juan Luján Mendaño, Omar Lali, Alejandro Jiménez, Alfredo Gamarra, Carlos Linló, Omar Capra, Eugenio Canals, Enriqueta de Olinda Pérez,
Carlos Alberto Sosa, Luis Báez, Alberto Kippen, Carlos Sotero, Rosa María Pérez, Horacio Pío Lupi, Raúl Marcelo Beguelín, Mario Humberto Berandi, Tomás Juan Solgaray, José de Imperio, Mario de Imperio, Jorge Guillermo Lima, Hugo Pascual Lima, Pedro Marchi, Manuel Gil Morales, Pedro Chabrol, Roberto Jiménez, Marta Estela Trepat y Alfredo Frisón. 17 casos de allanamientos ilegales en los términos del artículo 151 en función del 150 del Código Penal, texto según ley 11.679, de los que resultaron víctimas Leonel Roberto Galarza, Linda Elena Farías, Luis Jauregui Lorda, Olga Llanos, Horacio Luis Romero, María del Carmen Riera, Alberto Granau, Julio Merardo Ventos Álvarez, Omar Lali, Alejandro Jiménez, Enriqueta de Olinda Pérez, Carlos Sosa, Eduardo Korsunski, Julio Pérez, Carlos Sotero, Rosa María Pérez y Alicia Furde Sánchez. 2 homicidios calificados triplemente en los términos del artículo 80, inciso segundo del Código Penal por alevosía en relación al Estado en defensión de las víctimas, del inciso sexto por el concurso premeditado de 2 o más personas, inciso séptimo para procurar la impunidad para sí o para otros, todos ellos en función del artículo 79 del Código Penal, texto según ley 21.338, para los casos de Korsunski y Pérez, y un homicidio triplemente calificado en los términos del artículo 80, inciso segundo y tercero del Código Penal, doblemente calificado, triplemente calificado, inciso segundo y tercero y cuarto, según ley 20.642, en función del artículo 79 del Código Penal, para el caso de Alicia Furde Sánchez. Un abuso sexual con acceso carnal, del que resultó víctima Linda Elena Farías, en los términos del artículo 119, párrafo tercero del Código Penal, texto según ley 11.179, solicitando subsidiariamente que se califique esa conducta como tormentos agravados en los términos del segundo párrafo del artículo 144 ter del Código Penal, texto según ley 14.716, haciendo especial mención del carácter particularmente victimizante de la metodología de dichos tormentos en razón del género. Nueve falsedades ideológicas, de las que resultaron víctimas Roberto Leonel Galarza, Linda Elena Farías, Luis Jauregui Lorda, Olga Susana Llanos, Horacio Luis Romero, María del Carmen Riera, Víctor Hugo Gottman, Alberto Granau y Julio Merardo Ventos Álvarez, en los términos del artículo 293 del Código Penal, texto según ley 20.642, por tratarse de un delito plurisubjetivo que tuvo como damnificados a las víctimas señaladas, a más de la fe pública, todos ellos en concurso real y calificándolos como delitos de lesa humanidad. Paso ahora al caso de Guillermo Aníbal Pichone, como autor de 22 privaciones ilegítimas de la libertad calificadas, en los casos de Leonel Roberto Galarza, Linda Elena Farías, Luis Jauregui Lorda, Olga Llanos, Horacio Romero, Rubén Mario Benítez, Víctor Hugo Gottman, Claudio Tomás Fernández, Alberto Granau, Omar Capra y Alicia Furde Sánchez, en los términos del artículo 144 bis, inciso primero, agravado por su último párrafo, artículo 142, inciso tercero, primero y quinto del Código Penal, texto según ley 14.616. En los casos de Horacio, Ricardo y Benjamín Galarza, Ruperto Méndez, Eduardo Méndez y Luis Alberto Méndez, en los términos del artículo 144 bis, inciso primero, agravado por su último párrafo, artículo 142, inciso primero del Código Penal, texto según ley 14.616. En los casos de María del Carmen Riera, Carlos Enrique Otero y Rosa María Pérez, en los términos del artículo 144 bis, agravado por su último párrafo, artículo 142, inciso primero del Código Penal, texto según ley 21.338, en los casos de Julio Merardo Ventos Álvarez y Juan Luján Mendaño, en los términos del artículo 144 bis, agravado por su último párrafo,
artículos 142, incisos primero y quinto del Código Penal, texto según ley 21.338. 20 tormentos agravados en los términos del segundo párrafo del artículo 144 ter del Código Penal, texto según ley 14.716, de los que resultaron víctimas Roberto Galarza, Horacio Galarza, Benjamín y Ricardo Galarza, Linda Farías, Luis Jauregui Lorda, Olga Llanos, Horacio Romero, Rubén Benítez, María del Carmen Riera, Víctor Hugo Gottman, Claudio Fernández, Alberto Granau, Julio Merardo Ventos Álvarez, Juan Mendaño, Omar Capra, Carlos Sotero, Rosa de Olinda Pérez, Luis Báez y Alicia Furbe Sánchez. 12 allanamientos ilegales en los términos del artículo 151 en función del 150 del Código Penal, texto según ley 11.679, de los que resultaron víctimas Roberto Galarza, Linda Farías, Luis Jauregui Lorda, Olga Llanos, Horacio Romero, María del Carmen Riera, Alberto Granau, Julio Merardo Ventos Álvarez, Julio Pérez, Carlos Sotero, Rosa María Pérez y Alicia Furbe Sánchez. Un homicidio triplemente calificado en los términos del artículo 80, inciso segundo y tercero del Código Penal, texto según ley 11.179 e inciso cuarto, texto según ley 20.642, del que fuera víctima Alicia Furbe Sánchez. Un abuso sexual con acceso carnal, del que resultó víctima Linda Elena Farías, en los términos del artículo 119, párrafo tercero del Código Penal, texto según ley 11.179. 9 falsedades ideológicas, de las que resultaron víctimas Roberto Leonel Galarza, Linda Elena Farías, Luis Jauregui Lorda, Olga Susana Llanos, Horacio Luis Romero, María del Carmen Riera, Víctor Hugo Gottman, Alberto Granau y Julio Merardo Ventos Álvarez, en los términos del artículo 293 del Código Penal, texto según ley 20.642, por tratarse de un delito plurisubjetivo que tuvo como damnificados a las víctimas señaladas, a más de la fe pública, todos en concurso real, calificándolos como crímenes de lesa humanidad. En relación a Bernardo Luis Landa, como autor de 4 privaciones ilegítimas de la libertad calificadas en los términos del artículo 144 bis, inciso primero, agravado por su último párrafo, artículo 142, inciso primero del Código Penal, en perjuicio de Ricardo Bickler, Nélida Salinas, Estela Maldonado y Pedro Chabrol. Respecto del artículo 144 bis, inciso primero, texto según ley 14.616, con la modificación introducida por ley 21.338. 4 tormentos agravados en los términos del segundo párrafo del artículo 144 ter del Código Penal, texto según ley 14.716, de los que resultaron víctimas Ricardo Bickler, Nélida Salinas, Estela Maldonado y Pedro Chabrol. Un homicidio calificado triplemente en los términos del artículo 80, inciso segundo del Código Penal, por alevosía en relación al estado de indefensión de las víctimas, del inciso sexto, por el concurso premeditado de 2 o más personas, e inciso séptimo, para procurar la impunidad para sí y para otros, todo ello en función del artículo 79 del Código Penal, texto según ley 21.338, del que resultará víctima Ricardo Bickler. Todos en concurso real, calificándolos como crímenes de lesa humanidad. En el caso de Omar Andrada, como autor de 7 privaciones ilegítimas de la libertad calificadas en los términos del artículo 144 bis, inciso primero, agravado por su último párrafo, artículo 142, inciso primero del Código Penal, en perjuicio de Tomás Olgaray, José de Imperio, Horacio Pío Lupi y Jorge Guillermo Lima, y en los casos de Ricardo Bickler, Nélida Salinas y Estela Maldonado, texto según ley 21.338. 7 tormentos agravados en los términos del segundo párrafo del artículo 144 ter del Código Penal, texto según ley 14.716, de los que resultaron víctimas Tomás Olgaray, José de Imperio, Horacio Pío Lupi y Jorge Guillermo Lima, en carácter
y de Ricardo Bickler, Nelia Salinas, Estela Maldonado, y un homicidio calificado triplemente en los términos del artículo 80, inciso segundo del Código Penal, por alevosía en relación al estado de indefensión de las víctimas. Del inciso sexto, por el concurso premeditado de 2 o más personas. Inciso séptimo, para procurar la impunidad para sí y para otros. Todo ello en función del artículo 79 del Código Penal, texto según ley 21.338, del que resultará víctima Ricardo Bickler en carácter de autor. Todos en concurso real, calificándolos como crímenes de lesa humanidad. Por último, en relación a Oscar Alberto Rodríguez, por una privación ilegítima de la libertad, calificada en los términos del artículo 144 bis, inciso primero, agravado por su último párrafo, artículo 142, inciso primero del Código Penal, en perjuicio de Norberto Gil, texto según ley 14.616, con la modificación introducida por ley 21.338. Una falsedad ideológica en los términos del artículo 293 del Código Penal, texto según ley 20.642, del que resultará víctima por tratarse de un delito plurisubjetivo Norberto Gil, además de la fe pública. Falso testimonio en 2 oportunidades en perjuicio de un imputado en causa penal, artículo 275, segundo párrafo del Código Penal. Y en relación, pidiendo además que se declare también como delitos de lesa humanidad, y pasaría a continuación a las penas, en razón de la indivisibilidad de la pena correspondiente a los delitos de triple homicidio calificado, en que encuadran algunos de los hechos por los que se acusa a los imputados Bossier, Pichone, Landa y Andrada. Solicito que se les aplique la pena de prisión perpetua, inhabilitación absoluta y perpetua, accesorias legales y costas. Respecto de Oscar Alberto Rodríguez, la escala penal que corresponde a los delitos que se le imputan conforme las reglas del artículo 55 del Código Penal, vigente a la fecha de los hechos, va de 2 a 12 años de prisión. En razón de ello, y adecuando a las pautas de los artículos 40 y 41 del Código Penal, entendemos que como agravantes, que se trata de delitos de lesa humanidad, calificados también como que conforman o se cometieron en el marco de un genocidio, que debido a los mismos la víctima, el doctor Norberto Gil, permaneció varios años privado ilegal e injustamente de su libertad, permaneció un tiempo privado ilegal e injustamente de su libertad, que dichos sucesos, a más del daño a la sociedad toda, produjeron consecuencias irreparables en su salud psicofísica y de su grupo familiar, que lo llevaron a que ni siquiera pudiera testificar por el dolor que le causan estos hechos. Por su parte, también valoramos como atenuantes que la escasa edad que tenía la víctima a la fecha de comisión de los hechos, siendo que tenía el grado de oficial inspector de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, es decir, que era un oficial subalterno del segundo rango dentro de la carrera policial, conforme a la Ley Orgánica de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, vigente a esa fecha, conforme decreto ley 8.740 de la Provincia de Buenos Aires. Por todo ello, solicitamos se imponga a Rodríguez la pena de 4 años y 6 meses de prisión, inhabilitación absoluta por el mismo tiempo que dure la condena, accesorias legales y costas, en todos los casos por aplicación de los artículos 12, 29, inciso tercero, 45 y 55 del Código Penal y artículos 399, 403 y 530 y 35 del Código Procesal Penal de la Nación. En relación a la pena de prisión perpetua solicitada, y fundamentalmente vinculado a la constitucionalidad de esa pena, la Sala Tercera de la Cámara Federal de Casación Penal en la causa 14.321 Amelon, Juan Daniel y otros sobre recursos de casación e inconstitucionalidad,
por resolución del 5 de diciembre de 2013, se expidió sobre la constitucionalidad de la pena de prisión perpetua. Se recordó en esa oportunidad que la única restricción que admite el Estado argentino en torno a la aplicación de la pena de prisión perpetua es la que emana del artículo 37 de la Convención sobre los Derechos del Niño, que prohíbe la imposición a los menores de esta pena. Se agregó allí además que en sentido contrario no resulta opuesto a la normativa constitucional la aplicación de dicha pena para el delincuente mayor, siendo que tampoco surge implícita su contradicción con los derechos humanos que aquella tutela, y que tampoco puede afirmarse que la pena de prisión perpetua impuesta incumpla la finalidad establecida por las normas internacionales de reforma y readaptación social del condenado, específicamente artículo 5, inciso 6 del Pacto de San José de Costa Rica y artículo 10, inciso 3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Ello así, siguió diciendo, con la aplicación de las particularidades del caso de autos, desde que si bien las normas citadas indican la finalidad esencial que debe proseguir el Estado en el legítimo ejercicio del ius puniendi, cuál es la reforma y la adaptación social de los condenados, con lo que marcan una clara preferencia en torno a aquel objetivo llamado de prevención especial, del que no resultan excluidos los condenados a prisión perpetua, no obstaculizan otros fines que el legislador adopte y que no se enfrenten a la interdicción también prevista en nuestra Constitución Nacional de que las cárceles sean para castigo, con cita de Colautti. Afirmando también dicho criterio en la Sala Segunda de la Cámara Federal de Casación Penal, en ocasión de expedirse sobre la inconstitucionalidad de dicha pena que fue dispuesta en la causa 95 del 2010 por el Tribunal Sentenciante, revocó este punto y para hacerlo citó, entre otros fundamentos ya referidos, y con la cita de lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en cuanto a que dice: la única interpretación posible es la que enjuicia la razonabilidad de la ley, confrontándola con las normas de jerarquía constitucional que la fundan y limitan. De la confrontación de la norma legal con sus correspondientes de la ley fundamental surge, pues, como criterio que permite precisar los límites a considerar ante la invocación de falta de proporcionalidad entre la pena combinada y la ofensa cometida, el que se deriva de la propia naturaleza garantizadora del principio de proporcionalidad de la pena, que opera únicamente para limitar los excesos del poder punitivo estatal respecto de eventuales transgresores a las leyes. En ese sentido, sigue diciendo, son incompatibles con la Constitución las penas crueles o que consistan en mortificaciones mayores que aquellas que su naturaleza impone, artículo 18 de la Constitución Nacional, y las que expresan una falta de correspondencia tan inconciliable entre el bien jurídico lesionado por el delito y la intensidad o extensión de la privación de bienes jurídicos del delincuente como consecuencia de la comisión de aquel que resulta repugnante a la protección de la dignidad de la persona humana, centro sobre el que gira la organización de los derechos fundamentales en nuestro orden constitucional. Es por ello que solicitamos que en función de la gravedad de los hechos juzgados, entendemos, y por estos argumentos vertidos por los tribunales de alzada, que consideramos que la pena de prisión perpetua supera los parámetros de constitucionalidad. Por último, vamos a solicitar también la prohibición de salida del país de los imputados, hasta tanto se resuelva, hasta tanto la decisión que recaiga adquiera firmeza. Y vamos a solicitar se disponga el señalamiento y disposición de medida cautelar de no innovar en relación a varios de los sitios que fueron objeto de inspección y que revistieron el carácter de centros clandestinos de detención en los distintos casos que fueron objeto de tratamiento durante este juicio. En este sentido, en la audiencia del 26 de diciembre, este Ministerio Público presentó documentación emanada de la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño de la Universidad Nacional de Rosario, concretamente
de la doctora arquitecta Alejandra Busaglio, del decano de esa casa de estudios, el magíster arquitecto Adolfo del Río, y del rector de la Universidad Nacional de Rosario, licenciado Franco Bartolacci, del Consejo Superior de su universidad. En ellas, concretamente, dan cuenta que en los juicios que involucran hechos acaecidos en jurisdicción de lo que se conoció como Área Militar 132, con incumbencia en todo el noroeste de la provincia de Buenos Aires y sur de la provincia de Santa Fe, pero con sede en el Batallón de Ingenieros de Combate 101 de San Nicolás, se habrían producido testimonios afirmando que personas secuestradas y otras asesinadas pasaron por las instalaciones de esa unidad militar donde fueron sometidas a tormentos. En este sentido, se entendió necesario que no se alteren esos edificios que pueden servir tanto para la preservación de la memoria histórica como también para poder recrear en futuros juicios los hechos acaecidos. No es difícil comprender que estos edificios donde ocurrieron hechos atroces como los aquí juzgados constituyen espacios históricos. Y si el proceso penal es un instrumento para la reconstrucción de la verdad histórica, resulta un deber irrenunciable a nuestro criterio de los instrumentadores del proceso, es decir, de quienes somos operadores del sistema de justicia, el de preservar todos aquellos documentos y espacios que pueden servir para acreditar hechos y responsabilidades en casos futuros. En cuanto a la experiencia de una de las solicitantes, la doctora Busaglio, está acreditada en distintas presentaciones. Bueno, fue perito en numerosas causas, tuvo intervención en reconstrucción de sitios históricos, y su recorrido y su currículum da cuenta del compromiso que tiene con el sostenimiento de la memoria y con la vinculación de los espacios históricos y arquitectónicos para la conservación de la memoria. Por otra parte, en el caso del predio, y mejor dicho, abundando, en el caso del predio y edificio del ex Batallón de Ingenieros de Combate 101, sede del Área Militar 132, en mayo del 2019, se sancionó por parte del Honorable Consejo Deliberante de San Nicolás la ordenanza 9844 del 19, que luego fue modificada parcialmente por la 9916 de ese año también, por la que se aprobó el plan particularizado para el área del ex Batallón y Villa Cavalli, respondiendo a los lineamientos del proyecto ganador del Concurso Nacional de Ideas Urbanas, San Nicolás de Cara al Río. Este concurso, conforme los lineamientos de la ordenanza, se hizo como una instancia acordada con la Agencia de Administración de Bienes del Estado en el marco de las negociaciones para el traspaso de la titularidad del dominio de esas tierras que ocupara el Ejército Argentino y que fueron desafectadas en un porcentaje importante. Si bien del anexo 1 de la ordenanza y de su texto surge que los edificios ocupados antiguamente por esta unidad militar permanecerán en su mayoría sin alteraciones sustanciales ni serán derrumbados, tal criterio puede cambiar con una nueva ordenanza que modifique la disposición de uso de este predio. En tal sentido, nos parece importante que lo arriba indicado, que al indicar que en las instancias se disponga una medida de no innovar sobre estas edificaciones que fueron inspeccionadas y que se desprendían de las declaraciones que habían prestado los testigos que manifestaron haber pasado tramos de sus privaciones legítimas de la libertad, interrogatorios y tormentos por esa unidad del Ejército Argentino, a más de la señalización del predio en cuestión, dejándose allí inscripto que durante el periodo del terrorismo de Estado, en la última dictadura cívico-militar, funcionó allí un centro clandestino de detención. Igualmente, vamos a solicitar la señalización, que la señalización se ordene al Poder Ejecutivo Nacional y al Poder Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires sobre los edificios de la Comisaría Primera de San Nicolás,
y sobre la Delegación San Nicolás de Delitos Federales y Complejos de la Policía Federal Argentina, conforme, como dijimos, los relatos de los hechos de las víctimas que pasaron su cautiverio y tormentos por dichas dependencias policiales. Finalmente, para concluir, hacemos reserva de casación y de recurso extraordinario, y con esto hemos finalizado nuestros alegatos. Con esto damos por concluidos los alegatos fiscales. Doctor Gelsino, si no me equivoco, mañana sería usted el candidato a iniciar los alegatos. Sí, señor presidente. Calculo que voy a llegar. Lo que sí puedo hacer es lo siguiente. Quedan menos de 20 horas hasta mañana a las 9. Comenzar con algunos de los capítulos de mi exposición hasta donde tengo concluido, digamos. Después cedo la palabra a las otras defensas y luego retomo con lo último que me quedará, si es que no llego a terminar. Lo que sí adelanto ya en este momento que voy a necesitar es la descripción exacta de las imputaciones concretas que hizo la Fiscalía en los últimos minutos, porque no he llegado a anotar todos los casos. Los tenía punteados como para tildar, pero el orden expositivo es alterado, entonces no pude puntear todo. Como lo tengo al doctor, tengo dos representantes de la Fiscalía, pero el que lo ha leído es el doctor Vilate. Le pregunto al doctor Vilate, ¿usted nos podrá pasar de forma específica el petitorio, solamente ese listado? Sí, señor presidente, no hay ningún inconveniente. Muy bien, entonces en nombre de la defensa se lo agradezco, se lo vamos a hacer llegar a la defensa. Ese paso entre defensas, ¿está conversado con el resto de los defensores? No, intenté comunicarme con el doctor Miño, no sé si pudo ver el mensaje. Bueno, vamos a hacer una cosa entonces. Joana. Mañana comenzamos con los alegatos. Chárlenlo ustedes, si lo hace solamente usted, o si lo hace usted y le pasa a alguno de los otros defensores, y mañana sobre la marcha lo vamos acomodando. Ahí está, perfecto. Pero mañana comenzamos con los alegatos de la defensa y vemos hasta dónde llegamos. Ahí está, excelente. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias a las partes y con esto pasamos un cuarto intermedio hasta el día de mañana. Perdón, señor presidente, una consulta. Sí. El doctor Miño habla. Sí, les reconozco la voz. Gracias, doctor. Simplemente para saber, en el caso, bueno, mañana veríamos cómo se continúa. Yo voy a hablar con las defensas públicas, pero ¿se tiene previsto cuándo continuaría, aparte de mañana? Y como vio que en los decretos siempre figura por secretaría, voy a consultar a secretaría. El 13 de octubre, mañana 6 de octubre, 13 de octubre, 19 de octubre, 26 y 27 tengo pedido enlaces como para 13 y 19. 19. Si lo necesitamos. En principio, programado por los enlaces y demás, tenemos armado, además de mañana, el día 13, el 19, para concluir los alegatos, tratar de concluir los alegatos de las defensas entre 13 y 19, 26 palabras finales y alguna otra cuestión que pueda llegar a quedar, y 27 veredicto. Está bien. No, hacía esta pregunta, señor presidente, porque yo había hecho una presentación solicitando que el alegato de esta defensa sí lo haga en el tribunal y no por video, por eso para coordinar las fechas y hablar con las defensas públicas. Perfecto. Gracias. Con esto coordinen y el tribunal está a disposición. Muchísimas gracias. muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.